a todos, muy buenas tardes, noches. Tengan en este martes 21, inicia la primavera, o creo que fue ayer, pero bueno, que sea un gran inicio para todos. Y bueno, soy el doctor Uriel Barraza Muñoz, seguramente muchos ya me ubican, pero como siempre hay médicos y estudiantes de medicina que se integran a las actividades académicas, bueno, me presento, soy el doctor Uriel Barraza y me dedico a varias cosas, pero la más apasionante sin duda es de lo que les voy a platicar el día de hoy, es acerca de la investigación de la microbiota. En Alianza Médica llevamos más de 10 años hablando sobre el tema y ya en un término científico con la práctica clínica, estudios y todos los parámetros bioquímicos que nos generan los estudios, los ensayos, pues ya tenemos algo de experiencia sobre esto y precisamente quisimos tocar este tema que sirva de preámbulo al evento que tenemos durante próximos días, que justamente es de microbiota, pero enfocado al sistema gastrointestinal. Entonces, vamos a ir de la mano, vamos a dar un paseo desde el comienzo de todo para que genere en nosotros un sentimiento de verdadero valor a las bacterias y no las veamos como su tamaño son y así pensamos que ese es su rol en la existencia, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco durante toda la investigación que se ha hecho hasta la fecha y vamos a ir viendo conclusiones y algo bien importante, la relación de lo que comemos con la microbiota, ¿no? Ya hay estudios sobre qué pasa en la microbiota de personas que son veganos, en personas que comen cosas sin gluten, las famosas gluten free, qué pasa con la dieta americana o occidental, qué pasa con las dietas cetogénicas y la microbiota. Entonces, en esta clase vamos a llegar a muchas conclusiones sobre qué alimentación es la que le vamos a recomendar a nuestros pacientes. Hay una dieta em, mágica, por así decirlo, una dieta general, la cual esta es para todos. Justo vamos a platicar de ello y llegar a esa conclusión. Entonces, vamos a partir de algo bien importante y vital para esta clase, ¿no? Existe una ley de la evolución y pues, no me dejará mentir, es una ley universal, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que esté compuesto por átomos, y pues es todo, va avanzando, ¿no? Hablan sobre la evolución, que es la transformación ininterrumpida, jamás hay involución. Y es ahí la base de nuestra clase, ¿no? Porque la evolución del ser humano en la Tierra con la Tierra tiene mucho que ver y va de la mano con las bacterias, ¿no? Entonces vamos a ver esa importancia en estos slides. Y bueno, seguramente todos ubicamos a Charles Darwin, ¿no? Cuando publicó el origen de las especies en Londres, por ahí de los 1860, por ahí. Y él publicaba sobre observación, básicamente su teoría está en observación, ¿no? Sobre selección natural. Y lo que él planteaba en resumen es que todos teníamos un progenitor común y de ahí sus vastas ramificaciones. Y justamente esto que vemos aquí, estos apuntes, pues vean, era la letra de él y eran los apuntes de él. ¿Ok? Entonces él sí decía, sí aceptaba en que había ciertas mutaciones, ¿no? A lo cual le llamaron en su época la adaptación. Recordemos que toda la ciencia que se crea está bajo los términos que hasta ese momento se conocen, ¿no? Les pongo un ejemplo. Pregúntenle, por ejemplo, a él sobre, oye, va a haber una clase de ti en Zoom en el 2023, pues va a decir, ¿qué onda con eso? ¿Qué es el Zoom? ¿Cómo que una clase de mí? Entonces, vean, un conocimiento que ahorita para nosotros es bastante simple porque lo usamos, pues en otra época ni siquiera concebible en la mente. Entonces, he ahí que las teorías se tienen que ir actualizando y reevolucionando. ¿Ok? Entonces, lo que él propone a grosso modo que justamente son sus fotos, son sus eh, apuntes que están en un museo ahí en Londres, y justamente
muy resumidas palabras, porque podemos tomar un curso de evolución que dure años, pues él decía, provenimos de la línea espacio-tiempo y un progenitor común, sus ramificaciones, que estas ramificaciones van a estar influenciadas por el ambiente o por mutaciones. Pero él, o sea, inmerso en su teoría, hablaba de la mutagénesis, ¿no? Pero no existía ese término. Entonces, eh, para los evolucionistas ya contemporáneos de 1900 hacia acá, pues les dicen es que no es posible su historia de alguna manera un poco lineal, y lineal no quiere decir completamente una línea recta, porque dirán, pues esto no es lineal. Sí es lineal porque tiene un inicio con el tiempo y tiene pues un fin hasta ahorita, ¿no? Pero ellos decían cómo esta rama, esta hoja de aquí, que puede ser alguna especie, está tan separada de esta cuando en algún momento estuvieron juntas. Entonces, esa regresión evolutiva, decían, es que no es posible que sea totalmente así disperso. Entonces, bajo esa idea, a finales del siglo XIX, pues muchos, pues la idea de la evolución de Charles Darwin era totalmente y mundialmente aceptada, ¿no? Pero muchos evolucionistas decían que la selección natural no era per se nada más la adaptación al ambiente, teniendo en cuenta el ambiente, pues los factores físicos y de alguna manera físico-químicos, ¿no? Temperatura, humedad, acceso a alimentación, ¿no? Decían, no, porque dejaron un poco de lado la misma evolución del planeta, ¿no? Entonces, hay alternativas también a lo que decía Charles Darwin, que decía que la ortogénesis, el mutacionismo, y una que justamente vino a completar la evolución, la teoría de evolución de Darwin, que es la simbiosis, y que justamente es la base total de toda la ciencia de la microbiota. ¿Ok? Entonces, les presento a Lynn Margulis, quien fue pionera no en la teoría per se, pero sí en la difusión de esta ciencia, porque ella no fue la primera que habló de la teoría endosimbiótica y de la simbiosis. Ella, al escuchar esa idea, estudió y se dio cuenta que 100 años atrás ya había científicos que pensaban que era posible, pero no lo podían demostrar. Entonces ella lo que hizo fue recopilar toda la información que existía en ese entonces, porque no había PubMed, no había Google, no había nada, pues lo que pudo hacer de los acervos de las bibliotecas para cimentar la teoría de la evolución y la teoría endosimbiótica. Bueno, tiene muchas cosas interesantes esta gran mujer. Una de ellas es que pues hablaba español aunque no fuera mexicana porque vivió en Cuernavaca, estuvo 2 años de su vida completando la teoría de la evolución y por ahí, bueno, pues hay muchas leyendas donde también recorrió todos los pueblos originarios de la zona para darle un concepto holístico a toda su teoría. Entonces ella vivió en México y por eso quería mucho a México. Y otra, pues bueno, fue esposa de Carl Sagan, el gran astrofísico, cosmológico, como lo quiera nombrar. Él tenía un montón de cosas en su CV, pero bueno, es el padre de la astrociencia moderna contemporánea y fue el padre de toda la difusión. Entonces, imagínense que platicaban en la noche mientras su esposo veía el telescopio y el microscopio, ¿no? Seguramente vieron muchas cosas en común. Entonces ella tiene muchísimos artículos y muchos libros, incluso donde los escribió con su propio hijo, y hay un libro muy interesante que habla justamente de la evolución de la Tierra durante 4.000 millones de años. Y eso es lo que tiene de valor su teoría, que ella compaginó la teoría, perdón, la evolución humana con la misma evolución del planeta. Entonces ella dijo, es que van de la mano, no pueden ir separados. Y si van de la mano es una mejor manera, pues, de hacer la historia completa y que muchos misterios, pues se develen, ¿no? Entonces estas fotos, precisamente es de su libro, están medias a blanco y negro así porque pues el libro está en esa edición. Entonces por ello la puse porque nos da un paseo sobre cómo era la Tierra, ¿no? Donde dice que hace 4.000 millones de años se da como tal la creación del planeta, pero pues era un planeta donde nadie podía vivir, ¿no? Pues estaba, para empezar, muy caliente, no tenía una atmósfera, ni mucho menos una atmósfera respirable, y había un caos
en cuestiones de fuego, tormentas eléctricas, y bueno, así empezó nuestra evolución en la Tierra. Bueno, así empezó la evolución del planeta, ¿no? Que incluso algo interesante, ella es la que propuso en la NASA, de hecho hay un video muy interesante, lo pueden buscar, cuando propone la hipótesis de Gaia, la evolución de la propia Tierra, y se lo explicó a toda la gente de la NASA y fue muy, muy bien aceptada. Hace 2.000 millones de años, bueno, ya se empezaron a enfriar las cuestiones rocosas y ese enfriamiento generó pues condensación y las primeras precipitaciones. ¿Ok? Entonces, antes había una atmósfera pues llena de gases que no se pueden respirar, evidentemente, pero ya cuando se empieza a precipitar el agua y se empiezan a generar las primeras bacterias, las cianobacterias, y generan producto de desecho que es el oxígeno, que pues vaya ironía, el oxígeno ahora empezó a poblar la atmósfera y aquí le llamaban que el peligroso oxígeno se acumulaba en la atmósfera. ¿Ok? De ahí un brinco gigante, 700 millones de años atrás, hágale cuenta de hoy, hacia atrás, 700 millones de años, ya empezaron los animales marinos a poblar los mares. Hay muchos secretos de la vida, de que si viene del mar, que si existe microbiota en el mar, en los corales, en las algas, y si tienen algo de especial, pues déjenme decirles, sí, sí tiene algo mucho de especial, y lo estaremos viendo en los siguientes slides y en los siguientes temas que hablemos de microbiota. Y bueno, importante pues que se va evolucionando toda la vida como tal, pero sus dibujos, si los pueden ver, pues habla de que hay una comunidad, y ella hablaba de eso, de la comunidad inteligente. La única manera de evolucionar no es solo, no se puede hacer una evolución individual por sí sola, porque el individuo moriría. Entonces es la importancia de generar comunidades y comunicación colectiva para evolucionar. Y aquí pues ya se ve que hay varias especies de cosas. Digo, no me sé los nombres de los animales, ¿no? Pero podemos ver morfológicamente que son diferentes, que ya comparten un mismo lugar. Y se originan los primeros mamíferos, reptiles, y pero vean, empiezan las aves también hace 200 millones de años. ¿Ok? Hace 700 millones de años, pues hablaban de los dinosaurios. ¿Ok? Gracias a pues, los fósiles y todo ello, pues podemos dar testimonio de ello. Y bueno, empiezan ya los mamíferos de alguna manera a trepar los árboles, y eso marca un hito en la evolución, ¿no? Porque ya habla de inteligencia, habla de una conciencia de alguna manera superior, y eso fue hace apenas, bueno, hace apenas 50 millones de años, pues es un montón, ¿no? Pero en la edad de la Tierra, pues es muy poquito. Y hace 3 millones de años es cuando los famosos hombres mono ya empiezan a generar comunidades, a crear las primeras herramientas, a darse cuenta que se tienen que cubrir del medio ambiente, en que pueden comer pues carne de animales, vegetales. Entonces ya empieza aquí, podemos decir, la vida humana, ¿no? Hace apenas 3 millones de años. Y cierra con esta imagen que dice, yo vean ese microcosmos, estudiando ahora el macrocosmos, llegando a otros planetas, y pues vean, no se detiene, ¿no? Lo que les decía de que la evolución sigue y jamás se detiene. Y bueno, todas esas páginas aquí están en un mapa pues bastante sencillo, donde el origen de la Tierra pues está calculado hace 4.600 millones de años, o 4.6 billones con B. Acuérdense que en el sistema internacional es un poquito diferente la numerología, pero aquí son 4.600 millones de años, y los humanos fueron los últimos en aparecer como especie, como género dominante que le llamamos, ¿no? Pero vean, las primeras bacterias están desde hace, el origen de la vida unicelular, recordemos, pues primero fue sin núcleo, después con núcleo, que digo, podemos dar una clase también de teoría endosimbiótica, pero vean, los primeros seres unicelulares y bacterias empezaron hace 4.000 millones de años, cuando nosotros tenemos 3 millones. Entonces, ahí es cuando les digo, es que esto tiene mucha importancia, porque las bacterias están más adaptadas al planeta que nosotros mismos. Entonces, ahí la importancia
de la microbiota. Entonces, a nuestra amiga Lynn Margulis en muchas entrevistas, bueno, básicamente siempre le hacían las mismas preguntas, porque pues obviamente, ¿qué le preguntas a una evolucionista, no? Pues, ¿qué es la vida? Y cositas por el estilo. Entonces, la vamos a entrevistar y si no se ve el video, me comentan para checar y volverlo a poner. Pero hay en una entrevista de las últimas que dio, le preguntaron si los microorganismos, las bacterias per se, eran las protagonistas de la vida, de la evolución en la Tierra, y si la simbiogénesis era la verdadera evolución, y la pregunta pues de oro, ¿qué es la vida, no? Y imagínense qué contestaba ella. Y pues aquí lo tenemos, espero que se escuche. Cuando le preguntan qué es la vida, ella respondió. Sí, bueno, la cosa importante es saber que la vida no es un nombre, no es algo fijo. La vida es un proceso, es un verbo, cambia siempre y cambia a través de flujos de energía y materia. Y no hay ninguna vida que puede vivir, que puede estar vivo sin tener este flujo de energía, por ejemplo, luz o energía química, orgánica, inorgánica, y pueden sobrevivir, es imposible. Entonces, la gente que busca el origen de la vida en esta transformación de energía y materia, a mí me parece que tienen mucho más razón, por ejemplo, que los que quieren hacer la mezcla del pastel, aminoácidos, vitaminas y hacer una mezcla y pienso que va a salir un perro, no sé, o una célula. Eso no es correcto desde el punto de vista filosóficamente, a mí me parece. Entonces, a veces nos hemos dicho que la vida es materia, pero materia que puede escoger. Es materia que escoge. Y me parece que hay algo de progreso sobre esta idea de dónde ha venido la vida, pero me parece que todo el mundo estamos de acuerdo que ha empezado como vida bacteriana, bacterias muy pequeñas, menos que un micro. Hay algo bien importante que ella dice, ¿no? La vida elige, es decir, tiene ese poder de decisión y de conciencia de avanzar o de alguna manera pues morirse, ¿no? Entonces habla ella y justamente uno de sus sinónimos a su teoría se llama la teoría de la evolución inteligente, es decir, no evolucionaron las cosas nada más por azares del destino y por el ambiente, no, sino también por el deseo de avanzar y seguir evolucionando. Entonces ella decía, pues obviamente es más interesante pensar en que es un proceso inteligente a pensar que somos nada más creaciones pues nada más de que por el ambiente somos lo que somos ahorita, ¿no? Después le preguntaron si los microorganismos son protagonistas de la vida. Estos para mí son gente de Hollywood, en películas de Hollywood, entonces no sé lo que quiere decir protagonistas. Pero es cierto, si sin microorganismos y más que todo bacterias, la gente morirá todos en muy poco tiempo, puede ser semanas o meses. Pero durante toda la historia de la vida no había gente, entonces gente muy reciente, no había mamíferos. No había peces, no había vertebrados. Eso quiere decir que había vida 3.000 millones de años antes de cualquier animal que es muy, que nos conocemos muy bien. En este sentido, son protagonistas, en el sentido que todo el medio ambiente desde el punto de vista del aire, del suelo, de producción de comida, eso es una propiedad de bacterias y no de gente. Gente nunca son productivos. La vida de verdad productiva en la Tierra es vida microbiana. Y en la última pregunta ya le preguntaban de lleno sobre la simbiogénesis. Recordemos que la simbiogénesis es cuando nos vamos a nivel unicelular, recordemos, veamos en nuestra mente dos células y les voy a poner el ejemplo de cuando que decían la foto de que se acumuló el peligroso oxígeno. Nosotros teníamos una bacteria anaerobia y teníamos por allá algunas bacterias que empezaban a procesar oxígeno, las primeras. Pues llegó tanta la presión del oxígeno que las bacterias anaerobias pues
se iban a desaparecer, ¿no? Ya no era posible vivir, o por lo menos sí, pero tenían que irse al fondo del mar. ¿Y qué tal si estaban en la superficie de la Tierra? Entonces tuvieron que pasar ese proceso de la simbiosis, es decir, y acordémonos de nuestras clases de biología básica, incluso de la preparatoria, pero en la carrera también lo vimos, las relaciones interespecies, ¿no? El mutualismo, la depredación, el parasitismo, entonces va muy de la mano con la simbiogénesis. Entonces esas dos bacterias decidieron unirse o más desordenado, la anaerobia se comió a la otra y ahora generó un nuevo organelo, ¿no? Por ello la gran teoría de que la mitocondria era una bacteria dentro de otra bacteria. Eso es una simbiogénesis. Cuando dos, que se llaman simbiontes, se unen para generar algo nuevo. Y ahí le preguntan, bueno, si la simbiogénesis es la evolución. Se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes un simbiosis. Simbiogénesis es el cambio de, por ejemplo, o la aparición de nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos orgánulos, nuevos órganos, cualquier cosa nueva que se puede atribuir a la existencia de la simbiosis. Aquí son termitas, pensamos que esos animales, insectos que comen madera, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad sí, pueden ingerir madera, pero no pueden digerir nada, porque tienen una comunidad muy compleja, comunidad como tejido en su intestino, que hacen toda la digestión. Entonces, eso, pues se puede decir que el insecto se ha evolucionado a través de simbiogénesis. La vaca ha venido de simbiogénesis, es obvio. Sin sus microorganismos, sin fermentación, no pueden comer. Tú no puedes comer gramina, ¿no? Ningún mamífero puede comerlo sin comunidades de simbiontes que están dentro. Se puede decir que la vaca es producto de simbiogénesis. Bueno, la vaca y todos somos producto de la simbiogénesis. Entonces, ya cuando hizo toda su recopilación y es de los, pues de alguna manera, metaanálisis más grandes que se han hecho en la historia, publicó la teoría de el origen de las células que hacen mitosis, ¿ok? Que se dividen para ir perpetuando la especie. Hace 56 años ya lleva esta publicación. Entonces, teniendo esta parte uno de la presentación, que son los antecedentes, la importancia de que existen las bacterias y que las bacterias tienen más tiempo que nosotros sobre la Tierra, entonces, pues deben tener algo especial. A veces las vemos como un tope evolutivo primitivo y pensamos que pues no pueden hacer muchas cosas, pero vean, en 4.000 millones de años seguramente ya idearon un modelo de comunicación entre bacterias y ahorita lo estamos demostrando, lo estamos descubriendo, ¿no? Conocemos lo que es el quorum sensing, por ejemplo, que antes decían es el biofilm, pues sí, o sea, sí, pero se quedaba muy corta esa explicación. Ahora ya sabemos que tienen ciertas señales y ciertos sistemas, por ejemplo, de bioluminiscencia, de olfacción, de receptor de metabolitos, que son sus sentidos, sus órganos de los sentidos de las bacterias. No vamos a esperar que tengan ojos humanos, pues no. Pero ellos ya idearon una manera de comunicación. ¿Por qué? Porque es lógico que si llevan más tiempo en la Tierra, evidentemente están muy evolucionadas, simplemente que su orden filogenético, pues es ser bacteria, no es ser un ser humano, ¿no? O a lo mejor sí, pero ya después de mucho tiempo. Entonces, quizá nosotros éramos bacterias hace mucho tiempo como tal. Entonces, ¿cómo definimos a la microbiota? Es la suma de todos los microorganismos. No solo son bacterias, bueno, más del 80% lo son, pero también hay algo de virus, algo de hongos que residen en el ser humano. Hasta hace años, bueno, en las décadas pasadas, se pensaba pues que la microbiota solo estaba en el intestino y se le llamó la famosa flora intestinal. Pero ya ahorita nos dicen, ya no se debe llamar flora intestinal, pues porque no es flora, o sea, no son plantas, son bacterias. Entonces es microbiota. E incluso a veces hay ciertos debates donde
se postuló que en lugar de que se llamara microbiota, se llamara macrobiota. Entonces, si ustedes leen literatura oriental, que son los padres de toda esta investigación, ellos se pueden referir a la microbiota como la macrobiota y es sinónimo, ¿ok? Entonces, la microbiota es todo este conjunto que está dentro y fuera de nosotros, porque lo tenemos en todos los órganos, sistemas de la piel, durante todas partes, ¿no? Y si nos ponemos a contar que pues sería algo imposible célula por célula de nuestro organismo, teniendo en cuenta toda la variedad de células que tenemos, y un ejemplo, pues en un microlitro de sangre, que es 1 milímetro cúbico de sangre, tenemos hasta 4 millones de glóbulos rojos. O sea, imagínense, se dice que la microbiota intestinal supera en número entre 100 y 1000 veces las mismas células del cuerpo en número. Entonces, si viéramos las bacterias como en otra dimensión y en proporción, pues imagínense, serían como 100 cuerpos humanos, pero de bacterias dentro de nosotros. Entonces, vean qué importante es este término. Abajo están las referencias y con gusto se las puedo compartir porque es muy interesante llegar al fondo de todo esto. Y vean, en una reflexión pues personal, yo me gradué hace 3 años de la universidad, llevé microbiología en tercer semestre, seguramente ustedes también por ahí de esos semestres, y yo no vi el tema de microbiota. Lo conocí hasta hace, no sé, 4 o 5 años, pero pensé que era porque era algo nuevo, y pues no. Vean, seguramente todos ocupamos PubMed, ¿no? Que es nuestra buscador de referencias, de buenas referencias en medicina, pues, de todo el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que está ahí, pues básicamente está totalmente aceptado por la comunidad científica internacional. Entonces, vean, la primera publicación que se hizo sobre microbiota intestinal fue en 1977. Ahí es donde se empezó a hablar de ello. Y sí había investigadores, pero vean, muy pocos. Y en la última década es cuando ya revolucionó todo este gran esfuerzo científico por estudiar a la microbiota. Y vean, el año con más publicaciones sobre microbiota pues fue el año pasado, con 9067 solamente pues indexadas a PubMed. Imagínense cuántas otras en algunas otras revistas que no están acá. Entonces, y algo bien importante, ya en 2000, lo que llevamos de 2023 ya van más de 1000 publicaciones sobre microbiota, pero algo bien interesante, sí lleva una evolución la investigación. Por aquí del 2014 al 2019 se hablaba de la microbiota con todo el enfoque multisistémico. Y ahora, si vemos las publicaciones del año pasado y las que van de este año, ya te hablan, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer y microbiota, hígado graso y microbiota, fibromialgia y microbiota, ya bien enfocado a patologías. Entonces, pues es muy interesante ver esto porque en realidad no es nuevo, y si somos médicos que decimos que la microbiota no existe y que solo está en el intestino, pues la verdad es que es un poco de ignorancia, porque información hay desde hace décadas y hay muchísima referencia que leer. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes de esta clase es conocer y reconocer que existe la microbiota, ¿ok? Y que incluso, vamos a ver aquí justamente en este slide, que ya literatura internacional ya propone que la microbiota se le llame como un órgano más del cuerpo humano. Evidentemente no es per se un órgano que viene genéticamente dispuesto a desarrollarse, como por ejemplo el corazón y todo eso. No, no, no. O sea, sí es un órgano, ¿no? Donde se ha estudiado, y bueno, estos son promedios porque influye mucho el peso de la persona, la salud, pero su peso de la microbiota como tal puede llegar hasta 2.5 kilos. Es más pesado que el hígado, más pesado que el propio cerebro, y tiene capacidad metabólica más grande que el propio hígado. Como decía Lynn Margulis en el video, ¿no? De la termita. Pues la termita no puede digerir per se la madera, ¿no? Entonces, ¿quién la fermenta o quién la degrada? Pues bueno, su microbiota. Entonces,
Vean, y justo Lynn Margulis ya decía el tejido, ¿no? Entonces ya hay que verlo como un tejido, como un órgano, ¿ok? Y vean, es lo que les comentaba. Déjenme ver si se le puede hacer zoom. Creo que sí, ya se puede. Las publicaciones de 5 años hacia atrás hablan sobre la microbiota en un enfoque multisistémico. Vean, ¿qué hace la microbiota en el sistema endocrino, en el sistema nervioso, en la piel, el sistema cardiovascular, sistema inmune, el sistema respiratorio? ¿Hay microbiota en los pulmones? Claro que sí. Intestino alto, bajo, en el sistema musculoesquelético, en el sistema urinario e incluso pues en el reproductor, ¿no? Entonces, vean, ya se tenía el mapa de los famosos ejes, seguramente han escuchado el eje microbiota cerebro, ¿no? Microbiota riñón, microbiota corazón. Aquí, esta publicación me parece que es del 2017 y justamente es ese enfoque multisistémico donde se daban cuenta de que si tenías microbiota sana, no tenías enfermedades que cuando las presentas, tu microbiota cambiaba. Entonces empezaron a generar esos patrones, como que dividían a sus estudios en dos grupos, ¿no? Los sanos y los que tienen obesidad. Ah, bueno, pues estudia la microbiota de los de obesidad y compáralo con los sanos y ahora ve cómo puede influir esa microbiota en qué procesos fisiopatológicos, ¿no? O incluso de salud, cómo la microbiota también te puede sanar. Entonces, vean, estos mapas son bien interesantes verlos sobre qué nos hace la microbiota, ¿no? Es una parte de señalización y de la fisiología. O sea, como sabemos en los libros de fisio que existen receptores, existen potencial de acción, señales químicas, pues también va a llegar un momento muy pronto seguramente donde hablemos. También existe la excitación celular mediante moduladores bacterianos, ¿no? Y es una realidad, claro que sí, simplemente que vamos empezando esta ciencia y qué padre que a nuestra generación nos toca el nacimiento de esta ciencia como tal, ya a nivel formal. Entonces avanzamos. La microbiota se empieza a establecer desde el nacimiento. Incluso hay teorías de la programación intrauterina de la microbiota que vas a tener, como con la mamá, de qué se alimenta, si tiene algún trastorno mental, si tiene depresión, si tiene ansiedad. El bebé está programado y predispuesto a tener microbiota enferma. Entonces, pues nos colonizamos a todo momento, ¿no? De bacterias, pero hasta los 2 años, 3 de edad, ya se tiene básicamente el 99% de la microbiota que vas a tener hasta nivel adulto, es decir, en géneros y en especies, en cantidad no, porque mediante más grandes seamos, pues más cantidad tendremos, pero entre género y especie a los 2, 3 años ya tenemos toda la microbiota que vamos a tener, en la vida. Y entonces, ahora, con toda esta introducción de la parte 1 y la parte 2, vamos a llegar a una evolución conceptual. Vean, cómo evolucionan las bacterias, pues también vamos a evolucionar conceptos, ¿no? Y en un viaje que hice justamente la semana pasada, a los que tenía oportunidad de preguntarles, dime qué piensas cuando te digo bacteria. Y todos decían, no, pues enfermedad, gripa, me decían flemas, me decían mocos, me decían malo, sucio. Y yo les decía, "¿Y ¿a poco no saludable no te suena?" No, pues ¿cómo crees, no? Porque todo nos enferma. Entonces, vean, hasta hace décadas todo lo que decía bacterias, virus era malo, pero no, ahora ya estamos llegando a la actualidad donde podemos beneficiarnos de las bacterias, ¿no? Y empieza todo el estudio de los probióticos, de los prebióticos, de los simbióticos y ahora la nueva generación de probióticos que les llaman los posbióticos o los metabióticos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a modular y aprovechar la tecnología para ahora aprovecharnos de alguna manera de estas bacterias que nos pueden generar cierta salud? ¿Ok? Entonces tenemos dos términos que seguramente ya muy pronto van a ser diagnósticos que van a estar en el CIE 12 quizá, que es la simbiosis y que es la disbiosis, o bueno, mejor dicho, la eubiosis y la disbiosis. ¿Ok? La eubiosis, que es la interacción de toda la microbiota en un proceso saludable. Cuando un paciente está sano, 100% que tus bacterias, que tu microbiota está saludable, ¿no?
Y muchas veces han preguntado, ¿existen estudios de laboratorio donde veamos, pues, si mi microbiota está saludable o no? Sí existen, pero son ahorita muy, muy, muy caros y creo que en México ni se procesan. Pero algo bien interesante, si la medicina mexicana se caracteriza mucho, por ejemplo, de la americana, porque es medicina clínica. Entonces sí podemos ver la traducción clínica de una eubiosis microbiana. ¿Ok? Entonces, si tú estás sano, si comes, si descansas bien, si tienes buenos hábitos para ir al baño, si no tienes ansiedad ni depresión, o sea, claro que esos son la traducción de tu eubiosis bacteriana o microbiana. Y que la disbiosis, ok, pues es todo lo contrario, es el desbalance, es cuando se rompe el equilibrio debido a cambios cuantitativos, es decir, que haya más bacterias o que haya menos, o que haya bacterias ahora patógenas que se instalen. Entonces, esa es la disbiosis cuando se rompe. Pero algo bien importante, estos procesos se pueden revertir. Es decir, puedes pasar de la eubiosis a la disbiosis muy fácil, pero también de la disbiosis puedes pasar a la eubiosis. Pero hay algo bien importante, como nos hemos visto en clases pasadas, por ejemplo, la obesidad. La obesidad, una enfermedad recurrente. Pues sí, si yo era obeso de niño, hice ejercicio, dieta, lo que sea, y el mismo crecimiento, en adolescente estuve en normopeso, pero a los 30 años estoy otra vez obeso, o sea, y es una enfermedad recurrente. Pues esto también, o sea, es recurrente porque está muy de la mano con los hábitos y ahí está la clave de la eubiosis. Pero justo lo que hablaba Lynn Margulis, o sea, la microbiota no solo está en el cuerpo, también existe una microbiota de alguna manera, pues planetaria, si así la queremos ver, y ya está totalmente aceptado. Vean aquí la referencia de 2018, donde nos dice que las estructuras conforme nosotros las modificamos, la microbiota de los lugares y de las personas que viven ahí es diferente. Por ejemplo, si comparamos un grupo de que vive, por ejemplo, esto parece como Suiza, bien padre, con unas personas de aquí de Ciudad de México estresadas por el trabajo en oficina, su microbiota es diferente. Al igual que es diferente la microbiota en una playa que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que justamente es esta foto, ¿no? Y hablan ya sobre el estudio de la microbiota en el espacio. Y esto es una realidad, se está haciendo, busquen información, ya se está haciendo, ya se están haciendo modelos de replicación y de cultivo sin gravedad, porque están pensando que se pueden purificar mejor las bacterias. Entonces, esto ya no es ciencia ficción, son cosas que ya se están haciendo. Entonces, la microbiota ya vimos que es muy diversa y va cambiando conforme pasa la edad y ciertos factores exógenos principalmente, como lo pueden ser medicamentos, la dieta u alimentación, el estado de salud per se del ser humano, la higiene y microorganismos ambientales circundantes. ¿Ok? Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar precisamente en la dieta y un poquito en el estilo de vida. Esto estaba enfocado en somos lo que comemos. Entonces, vamos a ir un poco a fondo sobre qué pasa con la microbiota y la dieta. Entonces, vamos a partir de un estudio bastante interesante que se hizo en Japón y que justamente con mucho orgullo decimos que Alianza América tenemos el convenio de colaboración con el Japanese Medical Institute, quienes son pioneros en el estudio y en la aplicación de tecnología, incluso inteligencia artificial aplicada a microbiota para remisión de enfermedades. Entonces ellos partieron de un estudio base, es decir, tenían dos sujetos de estudio que incluso eran gemelos. Imaginas, gemelos de la misma familia, estaban en el mismo entorno, pero uno era obeso y uno era delgado. Entonces estudiaron sus bacterias, digo, tienen miles de géneros y especies, pero las más numerosas y las más representativas y que en más cantidad cambiaron son las que están aquí enlistadas. Y se dieron cuenta que el paciente delgado tenía muchos lactobacillus paracachei. Acuérdense de la familia Cachei, hay un montón serían especies, ¿no? Porque el género es Lactobacillus. Lactobacillus plantarum, Akkermansia, mucinífila,
y bacteroidetes, principalmente. ¿Ok? Y en la persona obesa tenía firmicutes. Estos son como enemigos, ¿no? Cuando hay más bacteroidetes, de alguna manera está más sano el paciente, y cuando hay firmicutes está asociado a sobrepeso, síndrome metabólico y cuestiones de enfermedad y de procesos inflamatorios. Pero también encontraron más Escherichia coli y más Klebsiella pneumoniae, ¿ok? Entonces, y es importante ver que la E. coli, que la Klebsiella pueden formar parte de la microbiota y no generar enfermedad hasta que se desregule. Entonces, vean, aquí entonces podemos decir, existen bacterias sanas, ¿sí? Y bacterias enfermas. Entonces les llaman ellos las bacterias healthy o bacterias saludables y las bacterias harmful o potencialmente dañinas. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa con la microbiota, principalmente la intestinal y la alimentación, los diferentes estilos de alimentación. Entonces, recordando otra vez, importante, la microbiota se puede modificar bajo ciertos factores exógenos, incluso endógenos, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Y por qué le puse también somos lo que comemos y lo que piensas? Vamos a hablar un poco sobre mindfulness y meditación en la microbiota. Está bien interesante eso. Pero vean, el género masculino-femenino, edad, estilo de vida, actividad física, tratamientos farmacológicos y la dieta son los principales componentes que nos modifican la microbiota intestinal y que muchas veces, pues obviamente están ligados a patologías, ¿ok? Y a procesos inmunológicos, porque pues es las vías de señalización al final de cuentas. Entonces, en cuanto a la dieta o a la alimentación, también la podemos dividir en dos grupos. Cuando nos benefician a la salud y a la microbiota intestinal o cuando la perjudican y te da disbiosis. Entonces también podemos decir, hay dieta, pues sí, buena y mala. Pues la verdad es que sí, pues es muy fácil de percibir cuál es cuál, ¿no? Entonces, también va muy de la mano con la actividad física. ¿Por qué? Pues porque ese estilo de vida y alimentación entra en estilo de vida, ¿ok? Entonces, nos dicen, también hay que tener algo bien base y que es introducción en los temas ya podemos hablarle de microbiota la ciencia de la microbiota clínica, ¿no? ¿Qué es una vida saludable? O sea, ¿dónde nos dijeron qué es para hacer el check y ver si lo cumple? Bueno, pues vean, este es un artículo que se publicó el año pasado, a mediados, o sea, tiene como 6 meses de existir, donde nos dice, miren, el estilo de vida saludable debe de ser una meta a la que todo el mundo debe aspirar. O sea, como tú respiras y como tú quieres tener dinero, pues todos quieren tener dinero, pues también que todos deberíamos tener una vida saludable. ¿Y qué pasa? ¿Qué puntos mínimos debemos tener para tener una vida saludable? Dormir bien. Y pues bueno, nosotros como médicos, pues no dormimos nada bien en la carrera, en el internado, en la residencia, ni se diga. Entonces aquí, pues un check menos para los médicos. Debemos tener una dieta equilibrada y saludable. Y aquí está la clave. Dice dieta equilibrada y saludable. Actividad física, tiempo libre para dedicarlo a lo que nos gusta hacer y vivir en entornos saludables. Entonces, esto se traduce a lo que hemos venido hablando durante años, ¿no? El enfoque biopsicosocial y espiritual del paciente para un tratamiento integral. Ya vieron, aquí se cumple totalmente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué pasa con la dieta vegetariana. Bueno, hablamos un poco más de la vegana, la dieta mediterránea, la dieta occidental, el gluten free y la cetogénica con la microbiota. La modifican. Son buenas las dietas. O sea, ¿quién nos dice si la cetogénica es para todo el mundo, si la gluten free es para todo el mundo o cómo se indica? Porque estamos ahorita en una etapa de desinformación nutricional y si vas a un gimnasio y tu coach está en dieta cetogénica, él se lo va a dar a todos sus amigos cuando no es así, debe estar indicado. Entonces, vamos a llegar a la conclusión si existe una dieta ideal, o sea, ideal base para todos. Entonces, vamos a empezar con la occidental, que seguramente a estas horas de la noche a muchos
Vean primero la imagen, ahorita lo leen, vean la imagen, acompáñenme a ver la imagen y miren, hasta le voy a hacer un zoom para hacer un ejercicio con ustedes. Al 99% de los 156 participantes, pues seguramente se le antojó, ¿no? Se nos antojó, ya hasta pensamos, ay, voy a pedir un Uber Eats con esto, mañana me lo voy a comprar, o qué rico, ya están saboreando el queso de la pizza, las alitas. Bueno, pues sorpresa, pues a su microbiota se le acaba de antojar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos malos hábitos alimentarios, acostumbramos a nuestra microbiota intestinal a esperar este tipo de azúcares, este tipo de carbohidratos, este tipo de grasas, y es lo que piden. ¿Por qué? Porque es su combustible para funcionar. O sea, a un carro no le vas a echar agua, pues le vas a echar gasolina, ¿no? Entonces, este tipo de bacterias, de alguna manera enfermas, son las que generan este proceso pues bueno, llamémoslo metabolito, químico, neurológico, para que se nos antoje esto. Y dirán, ¿eso puede ser cierto o falso? Pues es muy cierto. Si hay gente vegana aquí, me van a decir, a mí ni de chiste se me antoja. ¿Por qué? Porque su población microbiana no le está pidiendo que consuman este tipo de alimentos. Entonces, acabamos de hacer un ejercicio y al quien más se le antojó, pues hay que cuidar su microbiota, por favor. ¿Qué es la dieta occidental? Es un alto consumo de carnes rojas, grasas saturadas, azúcares y azúcares refinados, y en general alimentos ultraprocesados. Tienen bajo consumo de fibras y es comida rápida, irónicamente un poco más barata que una comida más natural, más equilibrada, y pues ya está accesible a todo mundo y en toda esquina puedes encontrar algo de este tipo de comida e incluso hasta hacerla a veces está más fácil, ¿no? Entonces, esta dieta sí es considerada como tal responsable de una disbiosis intestinal, de la pérdida de ese equilibrio de tu microbiota, ¿ok? Provocando un aumento en la permeabilidad intestinal y justamente para los que estén en el curso y bueno, al terminar la clase damos la información del curso, un servidor va a hablar sobre algo que se llama síndrome de intestino de fuga o leaky gut, donde explicaremos desde el nivel histológico cómo se produce esta permeabilidad intestinal para que las bacterias generen citocinas proinflamatorias y se vayan a la circulación general. Entonces, se llama síndrome de intestino fuga y es un tema de los que vamos a hablar este fin de semana. Entonces, este tipo de dieta, medio rica, provoca una reducción de algunas especies asociadas a condiciones antiinflamatorias. Entonces, la dieta occidental es proinflamatoria. ¿Cuáles son las principales bacterias o poblaciones antiinflamatorias? Akkermansia, Faecalibacterium, Roseburia, Clostridium cluster, no el difficile, no, el cluster, y disminuye su capacidad de producir metabolitos. Entonces ya tenemos aquí un término metabolitos. Entonces los metabolitos son el modo de comunicación bacteria-bacteria y bacteria-huésped. Son los metabolitos, no es la bacteria como tal, son los metabolitos que produce esa bacteria, ¿no? Que en bioquímica nos enseñan que su metabolito es el producto de degradación pues no necesariamente degradación, sino del proceso, ¿no? Bioquímico. Entonces, esta dieta occidental produce endotoxinas, ¿ok? O lipopolisacáridos. Entonces, esto va a generar que esa población de microbiota potencialmente dañino, harmful, vaya aumentando en número, ¿ok? Recordamos las famosas, cuando existía el mutualismo, ¿no? Que decían son cuando hay dos especies que se benefician una de la otra, pero sin acabar con la vida de la otra, ¿no? Entonces, estas son oportunistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienen sustrato para alimentarse y desplazan a las bacterias saludables. Entonces es una parte del oportunismo. Entonces son las relaciones interespecie que tienen mucha razón en toda la ciencia de la microbiota. Entonces, este aumento de las endotoxinas resulta en inflamación y alteración de la composición del microbioma.
¿ok? Influye en la permeabilidad intestinal y favorece la obesidad. Entonces, la obesidad también ven que ya hay muchos tratamientos para la obesidad y pues un poco tristemente se abusa de la farmacología y si bien vemos que hay un fármaco, pero adentro tiene como 5, inclusive hasta diazepam y no sé qué tanto. Vean, ahora también podemos echar mano de las bacterias saludables para un tratamiento más integral, por ejemplo, aquí de la obesidad, que ya sabemos, la dieta occidental, pues si te da obesidad, pues claro que sí. Entonces, hay que aplicar estos conceptos. Y bueno, importante recordar, dieta occidental es la que es responsable de disbiosis per se. O sea, si tú comes esto, claro que vas a tener disbiosis, pues, claro que ya tienes disbiosis. Es dieta proinflamatoria, ¿ok? Ahora vamos con la famosa dieta keto, la cetogénica, ¿ok? Es una dieta con bajo aporte en carbohidratos que va del 5 al 10 del aporte calórico total diario, ¿ok? Esta está destinada a incrementar el metabolismo de las grasas, ¿ok? Con lo cual, pues sí reduce los niveles de glucosa, pero por otro lado, producimos cuerpos cetónicos, ¿ok? A través de la cetogénesis hepática, y de ahí su nombre. Entonces, nos da cuerpos cetónicos. Les recuerden, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, es un proceso patológico. Entonces, la dieta cetogénica tiene sus pros y sus contras, precisamente los vamos a ver. El aumento en las cetonas hasta un punto, pues saludable, biológicamente compatible, es una fuente de energía para los enterocitos, las células del intestino. Mm, pero bueno, del epitelio intestinal, ¿no? Porque pues, qué bueno que existiera una sola célula en el intestino, ¿no? Pero el mismo epitelio intestinal son más de 15 células ahí, que las caliciformes, que las enteroendocrinas, que las de Panet, y lo vamos a ver el día sábado, pero resulta que este es un modo de energía para las células de manera rápida. Aumento en la actividad antiinflamatoria y antioxidante. Y hasta aquí todo suena pues perfecto. Regulación inmunológica, movilidad intestinal, aumenta la funcionalidad de barrera. Es decir, recuerdan la anterior que habría de alguna manera las uniones de célula y célula y hacían el intestino permeable a esto, ¿no? Esto las amarra, las hace más fuertes y puede ser una dieta de prevención de úlceras distales, enfermedad de Crohn y cáncer de colon. ¿Ok? Algo bien importante, se ha estudiado mucho la dieta cetogénica en procesos en enfermedades, es decir, ya como dieta o como terapia coadyuvante. Y se me hizo bien interesante revisar estos artículos de que se está usando mucho la dieta cetogénica en enfermedades cerebrales. ¿Ok? Entonces, se ha usado como tratamiento terapéutico para varios trastornos neurológicos como son la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, depresión y epilepsia. ¿Ok? Muchos estudios recientes revelan que la dieta cetogénica tiene un efecto protector, ¿ok? Debido a la modulación de la microbiota intestinal, ¿ok? Pero si se sigue por periodos cortos, aquí también está otra clave, no se puede tener una dieta cetogénica toda la vida, ¿va que va? Y mostró que la dieta cetogénica, por ejemplo, en ratones, aumentó la abundancia de Akkermansia. Vamos a estar escuchando mucho Akkermansia, googleenla, los que no la conocen, es la bacteria con más potencial saludable del mundo en la actualidad. Y vean, la dieta cetogénica, aquí se hicieron estudios donde hubo grupos con enfermedades neurológicas y estudiaron su microbiota y dándoles dieta cetogénica. Vean, entonces, se analizaron 9 estudios sobre el impacto de la dieta cetogénica en el componente bacteriano intestinal. Vean, en 12 niños epilépticos aumentó la Escherichia coli, ¿ok? Y se observó una disminución en bifidobacterium y eubacterium. Entonces, vean, la dieta cetogénica en niños epilépticos, pues la que puede ser epilepsia criptogénica, pues no les va bien. Vean, tuvieron otro grupo, 20 pacientes afectados por epilepsia refractaria, dándoles alimentación cetogénica, provocó un aumento significativo de bacteroidetes.
recuerden que los bacteroidetes eran como que el grupo de bacterias sanas. Y está bien fácil acordarse, la B es de bueno, ¿ok? Entonces los bacteroidetes son buenos. Y una disminución de los firmicutes. Los firmicutes son los malos, la F de feo, ¿no? O sea, para una mnemotecnia que nunca se nos olvide. Y vean, en otro estudio con 14 pacientes y 30 bebés sanos que también padecían epilepsia refractaria, también tenían aumento de bacteroidetes. Entonces, vean, en dos patologías de alguna manera un poquito iguales, pero de origen diferente, les va diferente con la dieta. ¿Ok? En cuanto a trastornos del espectro autista, la microbiota intestinal experimentó una mayor abundancia de enterobacterias y una mayor proporción de firmicutes en relación bacteroidetes, mientras que la Akkermansia mucinífila disminuyó tanto en el colon como en las heces. Entonces, en pacientes autistas, pues no les indiquen dieta cetogénica, y si sus papás se comen esto, pues muy seguramente le dan al paciente y no les va bien, porque pues aquí ya está demostrado. En cambio, en sujetos sanos y en modelos también de ratones, recordemos que toda la ciencia de la microbiota se empieza a estudiar in vitro y luego in vivo con roedores, y luego se pasa a los humanos. Entonces ya en humanos y en los modelos previos de ratones, los cambios más importantes se relacionan con un aumento otra vez de Akkermansia y lactobacilo. ¿Ok? Pero importante, recuerden, la dieta cetogénica por periodos, no siempre, porque ahora vas a tener una cetosis, aunque sea leve, pero prolongada. ¿Ok? Ahora vamos a la dieta vegana, que bueno, pues la dieta vegana solo incluye alimentos de origen vegetal, en particular un alto consumo de frutas y verduras. Recordemos que las frutas sí son buenas, pero también en equilibrio. Si alguien solo come fruta, pero mucha, y obviamente sabemos que tiene azúcar, claro que puedes generar hasta diabetes por fruta. Entonces, la fruta no es tan buena. Bueno, sí es buena, pero a niveles normales o equilibrados. ¿Ok? Y bajo consumo de grasas saturadas y no incluyen productos de origen animal. ¿Ok? Un plus que sí tiene la dieta vegana es que tienen muchos polifenoles, que sabemos que los polifenoles no no aumentan calorías, puede decir no aumentan de peso, pero los polifenoles son buenos para la salud. Y les explico un poco sobre los polifenoles para quienes no lo conozcan. Los polifenoles se les conoce como la vacuna natural por excelencia. Si tienen oportunidad, pueden buscar en Google al doctor David Sinclair. Él es jefe del Departamento de Investigación de Medicina Antiedad de la Universidad de Harvard, y él habla mucho de los polifenoles. Y dice, es que los polifenoles están en hortalizas y en frutas o verduras que son de la tonalidad rojo, naranja hasta morado. Y dicen, ¿pero qué los polifenoles? ¿Qué onda? Ah, pues mira, cuando la fruta está madurando y se empieza a quemar por eso, porque por eso se madura, empiezan a generar polifenoles. Entonces los polifenoles son las defensas de las plantas y de las hortalizas. Por lo tanto, si comemos nosotros polifenoles o alimentos que tengan polifenoles, te estás tomando como un shot de defensas que de alguna manera son de plantas, pero que te ayudan también a tus defensas, a tu sistema inmune. Entonces, por eso él habla de que los polifenoles son la manera de defensa de la maduración de los alimentos, y que en los humanos también generan muchos beneficios. Entonces, importante, una dieta vegana no está debidamente equilibrada, jamás va a estar debidamente equilibrada, sino cuánto. Tengo una amiga que dice, es que piensan que los veganos solamente comemos lechuga, pero bueno, vamos a poner el ejemplo de la lechuga. ¿Cuánta lechuga debes de comer para completar 1800 calorías, que es lo recomendable en un adulto normal? No, pues, quién sabe si una tonelada, no tengo ni idea, no sé ni cuántos kilos, pero imagínense. Entonces, una dieta vegana no está equilibrada. Entonces, es mala, pues si no está equilibrada. Si un tip era que estuviera equilibrada, pues la vegana no está equilibrada. Entonces, cada quien genere
sus conclusiones. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, proteínas, vitaminas y minerales están por abajo de los límites recomendados. Y hay algo como que es ilógico. Muchas personas veganas toman multivitamínicos, ¿no? Y entonces gastan mucho para lo que no deben gastar. Nosotros como médicos sabemos de que ni siquiera debemos de recetar vitaminas, solamente si demuestras clínicamente y bioquímicamente la deficiencia de las vitaminas. Entonces dar vitaminas a todos pues no es bueno. ¿Por qué? Porque es bien fácil tenerlas. Vienen de la alimentación, frutas, verduras, ahí están las vitaminas. Entonces, y bueno, también en productos de origen animal. Entonces la dieta vegana no tiene vitaminas y minerales a los niveles normales que deben tener. Y digo normales, no han tenido normalidad por todo lo que comemos, comida chatarra no, sino para tu funcionalidad. Entonces, pero sí se ha visto procesos vinculados a cosas positivas que tiene la dieta vegana. ¿Reducen el nivel plasmático de colesterol? Pues sí, pues es lógico, ¿no? Está basado en fibras, en agua. Aumenta la tolerancia a la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, en pacientes con, por ejemplo, índices OMA elevados o glucosas altas, pues aquí van a disminuir esa sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad a la insulina es un espectro sindromático que lo causan muchos factores, ¿ok? De hecho, tuvimos una clase apenas de eso, de cómo la resistencia a la insulina sí se puede tratar modificando los estilos de vida. Absorbe más agua y más sodio y hay poder antioxidante. Eso es lo bueno de las dietas veganas. Pero podríamos decir, son propiedades de los vegetales, no per se de toda la dieta vegana. Es hacia allá donde vamos a ir, en agarrar los mejores aspectos de cada grupo alimentario para hacer un superalimento, ¿no? Que es hacia donde tenemos que ir. Ahora la famosa dieta gluten free. Y sí es famosa porque justamente es una moda. Sabemos que solamente los pacientes con enfermedad celíaca deben de tener dieta gluten free, los demás no. Y en ciudades, pues se pone de moda que gluten free es sinónimo como de una cosa, pues nice, ¿no? De la alta sociedad, de que, uy, yo me cuido. No, pues ni siquiera está indicado, o sea, te va a hacer más daño que bien. Entonces, la dieta gluten free sí influye significativamente en la microbiota intestinal. Un estudio demostró que un mes de dieta libre de gluten en voluntarios sanos disminuyó la población de lactobacilos y bifidobacterium. Recordemos que los lactobacilos tienen mucha actividad de descomposición del azúcar, es del metabolismo del azúcar en el intestino. Aumentó las E. coli y las enterobacterias y se relacionaron más con episodios de bacteremia que en voluntarios, bueno, en el grupo control que pues no tomó alimentos gluten free. Entonces, todos los estudios y como médicos sabemos que la dieta gluten free solo se considera válida para pacientes con enfermedad celíaca, ¿ok? Porque también tiene muchas deficiencias. Entonces, en las personas que por moda adoptan este estilo de dieta, ¿qué provocan? ¿Ok? Una, el costo de sus alimentos es más caro. Se tienen que suplementar. Y su dieta per se tiene vitaminas minerales bajos, deficiencia de calcio, deficiencia de magnesio, deficiencia de zinc, de B12, de ácido fólico, vitamina D. Vean, y son los pacientes que más anemia generan de nuevo por la alimentación. Entonces, hay que asesorar a nuestros pacientes sobre la dieta gluten free y decirles que pues les hace más daño que bien si no tienen enfermedad celíaca y pues solamente que esta dieta debe de ser indicada por un médico o bueno, en su caso por también un médico nutricionista o incluso el apoyo de nutrición. Ahora vamos con la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea se basa generalmente en cereales, legumbres, verduras frescas, frutas, frutos secos, ¿ok? Carnes blancas, mariscos y carnes un poquito más rojas, fibrosas, pocas veces a la semana, ¿ok? Ellos ocupan mucho el famoso aceite de oliva virgen extra, ¿no? No es nada más de oliva, sino extra virgen, es básicamente la grasa con la cual están hechos estos alimentos. Y vean, la dieta mediterránea modula, está demostrado que modula la composición y funcionalidad de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque es la dieta que más estable se comporta cuando hacemos estudios microbiómicos y metabolómicos. ¿Qué es esto? Acordemos, el microbioma, existe también el microgenoma, entonces el microbioma es como tal todo lo genético de la población de la microbiota que se puede medir. El metaboloma es todos los metabolitos que producen las bacterias, ¿no? Entonces es un producto de que están ahí y los podemos medir. Entonces es la dieta que más se puede medir a nivel de laboratorio, si lo podemos ver. Y tienen riesgo totalmente reducido en comparación con una dieta occidental, la primera de las hamburguesas. ¿Ok? Y bueno, es una dieta también antiinflamatoria, inmunorreguladora. Y bueno, si tienes un microambiente, porque la dieta mediterránea tiene fibras, y recordemos, por ejemplo, que los probióticos regularmente es fibra que le sirve de alimento a los prebióticos son fibras generalmente que le producen la alimentación a las bacterias, a los probióticos. Y pues la dieta mediterránea está llena de prebióticos. Entonces, por eso es muy, muy buena. Ahora hay algo bien interesante. En la literatura europea y oriental, vamos a escuchar algo que se llama dieta basada en plantas. No es vegetariana, no es vegana. Es como sí se podría decir que es un sinónimo de la mediterránea. ¿Ok? Las dietas basada en plantas, pues como su nombre lo dice, lo tienes que basar en hortalizas, en hojas verdes, pero también cierta proteína. ¿Por qué? Pues va de nuevo, ¿no? Las fibras generalmente son los prebióticos y les van a ayudar a los probióticos a generar sus metabolitos, y ahí están los metabióticos, para que sea un ciclo totalmente eh, importante, ¿no? Y está asociada a la salud y el envejecimiento exitoso, aumentando la calidad y la expectativa de vida, o el health y el lifespan. Y si se meten a revisar medicina anti-longevidad o anti-aging, hablan mucho de la dieta basada en plantas. Entonces, esta dieta está muy estudiada para medicina anti-envejecimiento. ¿Ok? ¿Y qué se ha visto a niveles bioquímicos de esta dieta basada en plantas? Ayuda a reducir la inflamación, es decir, los marcadores de inflamación disminuyen, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina, promueve un metabolismo energético, un equilibrio como tal, y puede llevar a combatir enfermedades crónicas que están asociadas con inflamación de bajo grado, como la obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio que le dicen un sutil proceso inflamatorio persistente, pero eso sutil, pues a lo largo de los años, pues generó muchos daños. Entonces, la dieta basada en plantas es ideal, ¿ok? Entonces, aquí ya podemos tener ciertas conclusiones sobre qué grupos alimentarios debemos darle a nuestros pacientes. Y antes que dárselo a los pacientes, pues nosotros mismos, ¿no? ¿Qué vamos a comer, ¿no? Tomemos lo mejor de la dieta cetogénica, lo mejor de la vegana, lo mejor bueno, esta no, solamente si son celíacos, de la dieta mediterránea, y tengan una dieta saludable, calculada a su gasto calórico al día, y también hagan ejercicio. Yo le preguntaba a una gran amiga aquí de Alianza Médica, que es especialista en nutrición clínica, ¿cuánto es
lo que tenemos que hacer de ejercicio, o sea, cuánto es lo mínimo válido. Y ahora que ya todos tienen smartphones o que tienen sus smartwatch que te miden las calorías y todo eso, bueno, a un adulto promedio debe tener un déficit por actividad física de 200 a 300 calorías por día. Si se pueden 500, pues sería súper ideal. Pero si cumplen con ese déficit, es actividad pues válida. O sea, si has hecho ejercicio, si pueden decir, ya hice ejercicio. Entonces ahora, ya vimos cómo la alimentación modula y es uno de los factores pues exógenos, porque al final de cuentas nosotros los metemos al intestino, ¿no? Nosotros no lo comemos, llevamos a cabo esa acción. Pero ahora, ¿qué pasa con los pensamientos? ¿Qué pasa con lo que sentimos y la microbiota? ¿Están conectados? Y pues ya se demostró que sí. Y les voy a enseñar un estudio que salió hace algunas semanas. Entonces, y evidentemente es un grupo oriental de investigación, porque pues son los que más hacen yoga, mindfulness de todo el mundo, ¿no? Entonces, se pusieron a estudiar la relación de la meditación, que puede ser por yoga, por mindfulness o otras técnicas, y la microbiota. ¿Qué pasa? ¿Tiene relación? ¿No tiene relación? Pero quisieron hacer un estudio significativo, es decir, con pacientes, con evidentemente voluntarios, a largo plazo. No nada más que hicieron yoga un día, 2 días, no, que hicieron años. ¿Ok? Entonces, vean, su hipótesis estuvo bastante interesante, ¿no? Ellos parten de que está confirmado el eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Y pues ya sabemos que sí. Pero la meditación como un ejercicio mental interior puede impactar positivamente en la regulación de la salud física y mental del individuo. Y dicen, hay pocos estudios que han investigado exhaustivamente la microbiota fecal después de la meditación profunda a largo plazo, varios años. Por lo tanto, proponemos que la meditación a largo plazo puede regular la homeostasis de la microbiota intestinal y a su vez afectar la salud física y mental. Entonces, su objetivo fue investigar los efectos de la meditación a largo plazo en la estructura del microbioma intestinal. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues hubo una convocatoria de monjes tibetanos que, pues evidentemente para llegar a ese nivel, pues imagínense cuánta meditación deben de hacer y que fueran residentes y vecinos de la misma zona. Es decir, para que ahora no tuviéramos el enfoque, ok, bueno, pues es que eran de ciudades diferentes. No, eran como que todos del mismo monasterio, perdonen si no se llama así, no lo sé, pero que eran de la misma localidad. ¿Ok? Se juntaron a 128 sujetos, ¿ok? A sujetos de estudio. Se excluyeron 68, ¿por qué? Porque estaban tomando antibióticos. 15 y porque estaban consumiendo yogur 53. Recordemos que el yogur es uno de los probióticos por excelencia y te ayuda al proceso de biofermentación intestinal. Entonces, pues aquí ya va a haber un sesgo, ¿no? Es que ellos ya tenían ayuda, por así decirlo, para modular su microbiota. Entonces fueron excluidos. Y en total se quedaron con 60 y ya después en otro proceso de exclusión se fueron otros 4, pero el estudio se hizo con 56 monjes budistas tibetanos y, y son números muy significativos. Vamos a poner una pauta para todos los médicos que hacemos investigación y para los que quieren hacer investigación. Los números en las investigaciones a veces pensamos que entre más mejor, es cierto, pero no quiere decir que entre menos peor. Cuando una hipótesis se replica en mínimo de 8 sujetos, es una hipótesis válida. Entonces, vean, aquí pues fueron 56. Entonces, válido totalmente. Aquí llegaron a la conclusión, vean, ellos, mediante secuenciación de ARN y todas estas cuestiones bioquímicas, tenían los aparatos y los estudios, pues ya compararon el grupo de meditación y el grupo control, que el grupo control eran también 56 sujetos sanos, que no estuvieran también con antibióticos, pero que no hicieran meditación, evidentemente.
Entonces, se vio, vean, aquí tenemos los grupos controles, déjenme ponerles un zoom. Aquí está. Vean, vamos a principalmente a ver los dos grupos grandes de bacterias. Aquí estamos en el filum de las bacterias. Y empezamos con los bacteroidetes y los firmicutes. Recuerden que los buenos eran los de la B, los bacteroidetes, y los malos los firmicutes o los proinflamatorios. Y vean, el grupo con meditación, su grupo de bacterias buenas, bacteroidetes, era mayor del que no. Y al revés, el que no hacía meditación tenía más firmicutes. Entonces, de aquí está demostrado que sí hubo un cambio. Y ya si nos vamos a géneros y especies, bueno, pues sería leer como que todas las tablas, pero todo se resume en que, primero, sí cambió la microbiota por meditación profunda a lo largo del océano. Pues sí, está totalmente demostrado. Entonces, esta microbiota, así le llamaron, la microbiota enriquecida de estos monjes, se asoció con un menor riesgo de ansiedad, de depresión y enfermedades cardiovasculares o del espectro del síndrome metabólico. Y puede mejorar la función inmunológica. ¿Okay? Entonces, en general, estos resultados sugieren la meditación juega un papel positivo en las condiciones psicosomáticas y del bienestar. Y entonces suma a esto del tratamiento biopsicosocial y espiritual, un acompañamiento emocional del paciente le va a ayudar al apego al tratamiento y a mejorar las metas terapéuticas y llegar incluso en enfermedades que así se puedan en la remisión y la reversión de esos procesos patológicos. Entonces, nuestros tratamientos como metabiomédicos deben de, pues sí, evidentemente la cuestión farmacológica. Las medidas generales empezaron por la alimentación. ¿Qué le vas a recomendar que coma? Ahora ya tienen a lo mejor un poco más de idea de los grupos que podemos ir viendo para la alimentación. Recordar el entorno del paciente y qué le gusta hacer. Váyase a hacer yoga, váyase a jugar fútbol, lo que a usted le guste, váyase a caminar. ¿Por qué? Porque aumenta calidad de vida y aumenta serotonina, aumentan las endorfinas. Para los médicos que tienen mucha experiencia en el tratamiento de depresión o por ejemplo, de depresión, está indicado hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio más un inhibidor de la captura de serotonina hacen que el apego al tratamiento sea mayor y que las metas a 6 meses sin un episodio depresivo para empezar a retirar medicamentos se cumplen más. Entonces, digan a su paciente, haga lo que le gusta, lo que le guste hacer. Entonces, como resumen, pues sabemos que, bueno, ya vimos este estudio, la diversidad cambió en los sujetos que meditaban y en los que no. Y también importante, se vio que las vías de biosíntesis, por ejemplo, del metabolismo de los polisacáridos, de los lipopolisacáridos, era más rápido que en los que no hicieron meditación. Y evidentemente, pues el 90% de estos, perdón, el 95% de estos sujetos pues, estaban en normopeso. ¿Por qué? Pues es que es lógico, ¿no? Ellos tienen un balance mental que lo replican en su cuerpo. Entonces, claro que van a estar en normopeso, claro que van a estar en un modo antiinflamatorio, en un modo preventivo. Entonces ahí está la verdadera medicina preventiva, en cuidar todos los aspectos de los hábitos del paciente para que no nos enfermemos. Y como decía, creo que decía Hipócrates, que la comida sea tu medicina, pues es que ahí está la clave de todo. Y ahora, ¿qué actualidades tenemos en esto? ¿Recuerdan la famosa pirámide alimentaria? Después el plato del buen comer. Pues vean, ya existe el plato de la nutrición de precisión, ¿ok? Y se propuso en 2017 donde hablan, ¿ok? El plato de la nutrición de precisión debe contener, evidentemente, actividad física, mínimo de 20 minutos que vayan a caminar, correr, hábitos dietéticos, o es decir, una dieta equilibrada. No vamos a hacer una dieta buena, sino equilibrada. Esa era la clave, tener una dieta equilibrada en todos los aportes que necesitamos.
Comportamiento alimentario, es decir, tener horas correctas de comer. Si tienes que hacer alguna comida entre comidas, pues bueno, que sean a lo mejor algunas hortalizas, hojas o algunas semillas. También tenemos cuestiones ya de la microbiota, generar esos enlaces, ya ahora sabemos qué le gusta a la microbiota, ¿no? Pues démosle su comida adecuada. Cuestiones de nutrigenómica, es decir, ya tenemos la tecnología con los probióticos, con los prebióticos, con los metabióticos que justamente usan la metabolómica, la metagenómica y la metaproteómica, ya dirigido el metabolito para el proceso patológico del paciente. Entonces vean cómo evolucionó nuestro plato del buen comer. Ahora el plato de la nutrición de precisión, ¿no? Y nos hablan, este estudio, pueden dar una checa, está muy bueno, de los niveles de la nutrición de precisión, donde nos dicen que hay nutrición estratificada, es decir, la nutrición base que todos debemos tener, por ejemplo, una dieta mediterránea. Pero si el paciente tiene alguna enfermedad, hay que darle una dieta ya totalmente enfocada y se llama la dieta, la nutrición individualizada. ¿Se recuerdan los niños que tenían epilepsia refractaria o los niños que tenían el espectro autista? Entonces, pues ya sabes que darle, ahí ya está individualizado. Pero vamos a llegar al punto donde haya procesos, donde todos nuestros procesos patológicos ya los secuenciemos y ahora tengamos una nutrición dirigida por genotipo. O sea, vean qué tan avanzada puede ser la nutrición para generar un estado de salud en la población. Y justamente es esto también en actualidades. Ya tenemos el paso evolutivo de los probióticos. Ahora usamos metabolitos bacterianos o biomoduladores microbióticos, que son los metabolitos, y es que este dibujo está bien padre, ¿no? Porque lo ejemplificamos perfecto. Tenemos una bacteria, la que sea, Akkermansia, y pues la bacteria como tal no se va a implantar y no va a pasar a torrente circulatorio y hacer como si fuera un mecánico a arreglar cosas. No, ¿qué pasa? Si tiene sustratos correctos, produce metabolitos. Estos metabolitos son los que sí pasan a circulación. Entonces, ya llegamos a la tecnología que nos permite aislar metabolitos y dar metabolitos bacterianos a los pacientes. Y eso, muchos de los médicos que están aquí ya lo hacen, lo venimos haciendo desde hace 2 años con los metabióticos que tienen metabolitos, ¿ok? Y justamente de Akkermansia. Entonces, imagínense qué gran ayuda nos han dado. Pero a esto se le llama ingeniería biológica y nutricional. Y nos dice la literatura internacional, ok, puedes utilizar metabolitos porque sí. Porque tienen propiedades farmacológicas, de alguna manera, porque pues no son fármacos, pero nosotros conocemos las famosas propiedades farmacológicas, farmacocinéticas, ¿no? Entonces, ¿qué tienen los metabolitos? ¿Tienen una biodisponibilidad natural? Pues sí, porque es lo que se produce en el lumen, lo que generalmente está adaptado más a nosotros, ¿no? Porque recordemos, nuestra microbiota nos acompaña desde que nacemos y va a tener mejor efecto y mejor potencial que una medicina que acabamos de tomar por primera vez en la vida, ¿no? Entonces, hay biodisponibilidad natural. Puede tener altas concentraciones a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque ahí se producen o hacia allá van dirigidos. Fácil administración, porque se pueden tomar en una cápsula o diluido en lo que tú quieras. Y por el orden evolutivo de que las bacterias están más adaptadas al sistema gastrointestinal, hay una alta tolerabilidad tisular. Por ello, es muy raro ver como clínicos intoxicaciones o alergias a probióticos, a metabióticos. Es casi nulo. ¿Por qué? Porque existe una alta tolerabilidad tisular. Entonces, para finalizar, ¿cuál va a ser la dieta para generar un estilo de vida y una microbiota saludable? La dieta basada en plantas. Búsquenla, lean mucho sobre dieta basada en plantas, más
metabolitos bacterianos que ya los tenemos disponibles en México, el trasplante de microbiota, es decir, darles probióticos, prebióticos a esas bacterias para que solitas hagan ese ciclo y se reproduzcan, ¿no? En la literatura lo pueden encontrar como los simbióticos, que ya son formulaciones que tienen probiótico y prebióticos juntos. Ejercicio, correcta hidratación, más de 2 litros de agua al día, dieta basada en plantas hipocalórica, pero no hipocalórica que esté restringida a 1000 calorías, ¿no? Con 100, 200 es perfecto. Es decir, si tu dieta está calculada a 1800, ok, pues aviéntate una de 1600, está bien, pero no de 1000, ¿no? O no de 600. Descanso de 7 a 8 horas al día, que a veces como médicos lo vemos como una fortuna, pues no, es lo natural. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cerebro entra en un periodo diferente de neurotransmisión, y resulta que la microbiota también tiene ciclos circadianos para reestructurarse. ¿Ok? Y ahora ya sabemos que el mindfulness o la meditación nos hace bien para la microbiota y ya está documentado. El primer estudio formal ya se hizo y ya se publicó. De hecho, está en PubMed, o sea, no está en páginas ahí de revistas X, ¿no? Búsquenlo, está en PubMed, la relación de la microbiota con la meditación. Y todo esto nos va a llevar a una salud y a un envejecimiento exitoso, porque todos queremos vivir más años, pero sanos. Entonces, ¿qué nos va a dar como generación? En que ahora el health span, que es la calidad de vida o el periodo libre de enfermedad, sea mayor, y el lifespan, es decir, la expectativa de vida sea mayor, y ahora ya no sea un sueño utópico de vivir 100 años todos. Ya hay publicaciones que dicen que nuestro genoma puede aguantar hasta 150 años, solo que nuestra dieta, nuestros hábitos, pues no nos dan para ello, pero podríamos vivir si llevamos una dieta adecuada, vivimos en entornos saludables y viviéramos en un país de alguna manera feliz, podríamos vivir 150 años o más. Entonces, pues bueno, hasta aquí esta hora y media de microbiota. Espero que haya algunas preguntas o retroalimentación al respecto. Y voy a estar leyendo sus preguntas en el chat. También importante, si alguien quiere tomar la palabra, pues lo puede hacer. Solamente levante la mano y les vamos a dar la palabra. Y bueno, primero agradeciéndoles a todos que se quedaron hasta el final de la clase. Espero que les haya gustado lo que preparamos para ustedes y los esperamos en el curso que vamos a tener justamente de microbiota enfocado a enfermedades intestinales, que es es el jueves, viernes y sábado. Importante que lo pueden hacer en vivo como ahorita son las clases, o pueden ver las clases grabadas sin problema, puede ser sincrónico o asincrónico. Y déjenme, les voy a enseñar el programa nada más para que se les antojen los temas. Denme un segundo. Miren. Se va a hablar el día 1 de síndrome de intestino irritable, lo más actual que existe, enfermedad inflamatoria intestinal y sus nuevas tendencias en el manejo. Vamos a ver en el segundo día microbiota y enfermedades gastrointestinales. Vamos a ver también microbiota, la reprogramación de la misma y su relación con los antibióticos, porque aquí luego decimos, es que si está tomando antibióticos no debe tomar probióticos, pero no necesariamente. Y va a haber una gran amiga que es especialista, tiene una maestría justamente en microbiota en una universidad española. Entonces va a manejar muy bien esto, los antibióticos, nos va a enseñar que a veces tenemos un poco de duda, ¿no? Y el sábado vamos a cerrar con lo que les mencionaba del síndrome de intestino permeable o síndrome de intestino con fuga, que ahí está la respuesta de la microbiota intestinal y los procesos proinflamatorios, y vamos a cerrar con la nueva generación de probióticos, que son los metabióticos, es decir, el uso de metabolitos en la práctica clínica diaria para el manejo de enfermedades crónico-degenerativas o el mantenimiento de la salud. Esto, les digo, va a ser jueves, viernes y el día sábado. A todos los registrados personalmente les mando el programa y se pueden inscribir
hoy, mañana, pasado, van a entrar a las clases y ya pueden pagar el mismo viernes, el mismo sábado. El punto es que aprendamos todos juntos, va a tener puntos curriculares para certificación y pues doble constancia, la constancia internacional también. Para estudiantes de medicina es lo mismo, igual tienen este valor curricular. Y pues bueno, aprendamos juntos de microbiota y que ya sea un tema que para los que son maestros en universidades, pues, vean microbiota, pónganla ahí en el temario microbiota para que las nuevas generaciones vayan saliendo con que existe un órgano más que lo pueden modular, que puede ser terapia coadyuvante para ciertos tratamientos o para mantenerse saludables, hay que tener la microbiota sana. Entonces, déjenme ver si hay alguna pregunta por acá. Preguntan, no sabía que no se deben tomar vitaminas. Y les voy a preguntar cómo aprendí a decir, es que hay muchos médicos en formación y muchas veces lo que nos pasa en el internado, en el servicio, pues hay que compartirles. Bueno, un día un geriatra, un distinguido geriatra del país, en el Hospital Español me dijo, oye, Uriel, ¿tú cuándo indicas a un paciente? Porque si tú ves en las farmacias hay muchas vitaminas B12 y hasta dice promoción, 2 frascos por 100 pesos. ¿Tú consideras que la vitamina, todo el complejo B12 se lo tienen que tomar todos? Y yo, pues no les hace mal a nadie, ¿no? Y me dijo, si el día de hoy tú dejas de comer todos los alimentos que tengan el grupo de las vitaminas B12, ¿hasta cuánto tiempo crees que tu cuerpo muestre ese déficit de vitamina B12? Y yo, no tengo idea. Y me puse a estudiar, evidentemente, y es a los 2 años. Imagínense, nuestro cuerpo tiene un pool, un banco de vitaminas. Imagínense, la B12, que es la que más recetamos, la verdad, lo tonto, ¿sí? No se necesita tanto. Solamente si está demostrado clínicamente, y bueno, si se puede bioquímicamente, pues qué mejor. Solamente así se pueden suplir, dar los suplementos vitamínicos cuando no están en el aporte de los alimentos diarios, que generalmente están porque los necesitamos, gracias a Dios, en cantidades muy, muy pequeñas, que las podemos encontrar en todos los alimentos. Pero bueno, sí hay enfermedades que sí necesitan dar vitaminas, ¿no? Pero bueno, no dar vitaminas así a todos como si fueran dulces, porque generalmente pues parecen dulces, ¿no? Están en oferta, están. Mm. Ok, ¿qué opina del ayuno intermitente? Bueno, hay muchas corrientes ideológicas y científicas al respecto. Los que están estudiando en el área de la medicina antilongevidad nos dice, es que el ser humano con comer una vez, pero suficiente, que es suficiente, más de 1000 calorías, es bueno. Sí, pero en pacientes que tienen actividad física o que tienen su trabajo, su modo de vida activo, no van a aguantar. Entonces, es ahí donde si sus pacientes les dicen, es bueno el ayuno intermitente, pues lo primero es, si está balanceado, o sea, si tu única comida del día es suficiente en calorías y en calidad, pues seguramente va a ser bueno para ti, pero recuerden, debe de estar balanceado. Y ya cuando quieran un poco más sobre qué grupos alimentarios, pues bueno, es un manejo multidisciplinario y están nuestros compañeros de nutrición para ello. Entonces, ¿qué opino del ayuno intermitente? Pues a mí no me funcionaría, sinceramente. Yo creo que al 90% de los de aquí no nos funcionaría porque se nos antoja todo. Entonces, miren, si dividimos nuestras 1500, 1800 calorías en 3 comidas al día, es perfecto. ¿Por qué? Porque, miren, puede ser bueno el ayuno intermitente, pero a nivel genético, nuestras células parietales del estómago y nuestros procesos de la vista, y que si hueles algo rico, pues se te antoja. Entonces, ya saben que secretas, pues, pues ácido gástrico, y si no tienes nada, pues puedes generar una, una gastritis. Entonces, si alguien quiere hacer ayuno intermitente, hay que hacerlo poco a poco. O sea, hay que irse entrenando para pasar al ayuno intermitente. No lo pueden hacer de un día a otro porque generan ahora problemas irritativos
intestinales y bueno, gastrointestinales. Entonces, todo es poco a poco, ¿no? Y pues sí, claro que puede ser muy, muy bueno. Ok, pero hay una pregunta. ¿Qué tan adecuado sería mantener la microbiota con cápsulas de cepas y cuándo estarían indicadas? Bueno, siempre tenemos microbiota toda la vida, cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. En el mercado tenemos principalmente lo que son lactobacilos. ¿Por qué lactobacilos? Porque son los que son más estables, de alguna manera se replican mejor y se ha demostrado, eso es importante, se ha demostrado el potencial en la salud. Entonces, no tenemos tanto de dónde agarrar de los probióticos, porque sí hay muchas cepas, pero por ejemplo todos son lactobacilos con otros apellidos. Entonces, no siempre el que tenga más es mejor. De hecho, en Amazon creo que vi un día que hay un probiótico que dice que tiene 50 cepas y otro tiene 100, pero no necesariamente es correcto porque pueden estar en concentraciones muy bajas y a lo mejor ni siquiera funcionar. Entonces, lo primero, como les decía, la traducción clínica de que nuestra microbiota está sana es que a nivel macro, es decir, pues ya nuestra salud, pues estemos sanos, estemos en orden, estemos en homeostasis. Entonces, esa es la traducción clínica de tu microbiota. Pero si tenemos sobrepeso, pues claro que hay disbiosis. Si tenemos ansiedad, depresión, puede haber también disbiosis. Entonces, hay que comer mejor y hay que comer balanceado y basado en plantas como ya vimos. Esta plática se va a subir a YouTube, entonces para que la puedan checar y ver las referencias por si las quieren consultar. Y preguntan, ¿los cambios que sufre la microbiota cuando una persona cambia su dieta se relaciona con el trastorno por atracón y los síntomas de abstinencia? Bueno, sí, o sea, conocemos que el trastorno por atracón es una urgencia o un modo de afrontamiento para ciertos pacientes y regularmente la mayoría de los trastornos por atracón son de comida hipercalórica, tirándole a los postres y a las cuestiones de grasas. Entonces, si te modifica la microbiota, pues sí, porque le estás dando sustrato malo, entonces, pues sí, por orden, claro que sí, los trastornos están mal, pero bueno, estos pacientes que identificamos con síntomas de trastorno por atracón, pues bueno, debemos de echar mano de nuestros amigos psiquiatras y de psicología, de terapia para que nos ayuden. Acuérdense que somos un equipo multidisciplinario. Ok, pregunta el doctor Jorge Navarro, lo saludo, doc, sobre el síndrome intestino irritable y el tratamiento es a base de probióticos. Ya se está viendo que así es, porque el síndrome intestino irritable está en el grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, si nosotros tenemos una dieta antiinflamatoria, tenemos bacterias antiinflamatorias, entonces el potencial para que pase una enfermedad intestinal inflamatoria, pues es menos. Y todos los probióticos y metabióticos que hay ahorita en el mercado, pues son antiinflamatorios, porque no van a ser un proinflamatorio. Entonces, ¿se pueden tomar? Claro que sí. Importante, como les decía, como son bien tolerados a nivel intestinal, carecen absoluto de cuestiones de alergia, pues local, intestinal, pues son seguros. Entonces, hay que echar mano de ello. Ok, preguntan sobre las cetonas de la frambuesa. Desconozco la concentración total de la frambuesa, pero seguramente es un nivel seguro. Y vimos en los slides que las cetonas sí eran buenas, pero en poca cantidad y no en un largo tiempo. Entonces, pero la frambuesa no solo tiene cetonas, es de las más ricas en polifenoles, lo que les contaba de la famosa bacteria, de la vacuna natural. ¿Por qué? Porque son frutas rojas, entonces tienen muchos polifenoles y son muy buenos. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver. Y bueno, algo importante, pues la mayoría de nuestros médicos de acá llevamos 2 años hablando de microbiota y viendo cómo hemos ido modulando las enfermedades ya a nivel clínico. Ejemplo,
ya tenemos un gran grupo de médicos que nos dicen que han dado microbiota, obviamente oral, o sea, en cápsula, a pacientes con mujeres con síndrome de ovario poliquístico y les va muy bien. En pacientes con hiperplasia prostática benigna les va muy bien. Entonces, este año seguramente vamos a hacer ya estudios enfocados como los que ya se están haciendo en el mundo de ahora, Akkermansia mucinífila enfocado a síndrome ovario poliquístico o a hígado graso. Entonces, juntos vamos a ir generando esta ciencia. Y el doctor Alfredo levantó la mano. Déjeme, ya puede activar su micrófono, me parece que sí. No, pues te agradezco mucho, Uriel, muchas gracias por todo, y hice unas invitaciones a nuevos compañeros de acá de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y pues enhorabuena, tengo rato que no estaba aquí activo, pero ya otra vez volvemos otra vez. Un saludo fraternal de acá de Tamaulipas. Gracias, doctor. Qué bueno que esté de vuelta y lo vemos en el curso de fin de semana. Y bueno, igual un gran abrazo a usted y todo. Hasta luego ahí. Listo, pues miren, el secreto de la microbiota está en comer bien, en estar de manera armónica con nosotros mismos, porque ya vimos que está demostrado, los pensamientos influyen, claro que sí. Entonces, pues propongámonos esto, antes de darle a nuestros médicos que coman bien, que hagan ejercicio, hagámoslo nosotros y claro que se van a sentir mejor. Entonces, la traducción, como les digo, clínica, de que la microbiota se está modulando perfectamente. Y bueno, en el transcurso del año vamos a ir viendo el tema, por ejemplo, de la cronobiología enfocado a la microbiota, cómo se comporta de día y de noche y qué herramientas ocupar durante el día y la noche para que se restablezca, cómo se reprograma la microbiota. Vamos a ver el quorum sensing para que conozcamos cómo se comunican las bacterias y son verdaderos órganos de los sentidos de ellos. Entonces, es ciencia es molecular, pero cuando entendemos, creo que lo molecular lo podemos llevar a lo macro más fácil y pues es conocimiento de alguna manera del más avanzado y sus pacientes van a decir, ay, mi médico se está preparando de lo mejor. Entonces, pues nada, les agradezco a todos, les mando la invitación para el curso mañanita temprano a todos y que pasen una excelente noche ustedes y su microbiota, platiquen con ella. Cuídense, un abrazo a todos.